Hola amigos, estamos muy pero muy felices que sigas con nosotros, que estés en sintonía de tu programa Entre Familia, a través de las plataformas de redes sociales y todas las frecuencias de Visión Global Radio. Recuerda que estamos en la línea de WhatsApp 6940-5252 y aún estás a tiempo para solicitar esta hermosa revista que está llenando de muchas bendiciones la vida de tantas familias que como tú, cada martes, cada jueves y cada sábado nos sintonizan para llevar un mensaje de esperanza a nuestros hermosos matrimonios. El tema de esta noche, la lección número 4, es muy importante para nuestros hijos, para aquellos jóvenes que están pensando en algún momento establecer una relación de noviazgo o, por qué no, en algún momento contraer matrimonio. Pero también para aquellos que ya estamos casados, dado que el tema de la sexualidad ha sido distorsionado por una sociedad que intenta que nosotros practiquemos la inmoralidad o que aceptemos algunas prácticas que la palabra de Dios ya nos ha indicado que no son aceptadas por nuestro Dios Todopoderoso, es bueno que el tema que va a ser abordado dentro de unos breves minutos por el licenciado Luis Guerra, el licenciado Walter Flamenco, podamos evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. Miren, mis amados, lo que dice Proverbios, el capítulo 16, el verso 20. El que atiende la palabra halla el bien, y el que confía en el Señor es feliz. Sexo, un nexo maravilloso. Será el tema abordado en esta cuarta lección y que sin lugar a duda responderá muchas de las interrogantes que hay en tu corazón. Disfrutemos juntos de este hermoso programa. Que el Señor te bendiga. ¿Qué tal amigos? Es un privilegio estar con ustedes en esta oportunidad nuevamente con un tema maravilloso de la palabra de Dios. Estamos en el programa Entre Familia y hoy con mi compañero Walter Flamenco estaremos hablando acerca de la sexualidad. Pero el título es muy interesante. Walter, ¿cómo es el título? Sexo, un nexo maravilloso. ¿Has escuchado hablar acerca del pez llamado tamboril? Bueno, este pez es de agua salada, es muy exótico. La hembra crece aproximadamente al tamaño de una pelota de vóley y el pez, el macho, es del tamaño de un frijol negro y tiene una peculiaridad muy interesante. A medida que va madurando, este pez, su sistema digestivo se va deteriorando a tal grado que tiene que hacer algo para sobrevivir. ¿Y sabe lo que hace? Con sus dientes pequeños, que son en forma de gancho, se pega a la hembra y permanece allí, dependiendo de ella para alimentarse, y los vasos sanguíneos de ambos se unen a tal grado que llegan a ser una sola parte. Eso significa que permanecen unidos hasta la muerte. Interesante esta figura que podemos nosotros recordar cuál es el plan de Dios en las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 2, donde habla acerca de la unión entre el hombre y la mujer. Dice que la vida sexual une prácticamente en una sola carne
al hombre y la mujer. ¿Cómo es que eso sucede? Bien, justamente eso es lo que vamos a tratar esta noche en el programa. Así que prepárate para que puedas conocer más acerca de lo que la palabra de Dios dice sobre la sexualidad humana. Qué lindo es saber que a través de la naturaleza podemos ver cómo la mano maravillosa y la mano arquitecta de Dios diseñó todo de una manera tan extraordinaria. Amigos, en esta ilustración que acabas de dar, Walter, queda en sí estructurado el hecho de que en la sabiduría divina Dios fue el gestor, como lo hemos dicho en programas anteriores, del matrimonio. Y si Dios fue el gestor del matrimonio, por supuesto, dentro del matrimonio uno de los regalos maravillosos que Dios ha dado a la pareja desde el inicio fue la sexualidad. Me imagino a Adán, ahí ese sexto día después de haberse levantado de ese sueño profundo y haber contemplado delante de él a ese ser majestuoso, a ese ser hermoso, quedó impresionado y quedó enamorado a primera vista de esa mujer llamada Eva. Así que cuando hablamos del matrimonio, tenemos que hablar de la sexualidad. Y al hablar de la sexualidad, tenemos que remontarnos a los orígenes. Por supuesto, al tema de la Biblia. Y la Biblia, como mencionas, Walter, en el capítulo 2 del libro de Génesis, desde el versículo 21 al versículo 24, corrobora este hecho de una manera muy especial. Vamos a estar atentos a lo que nuestro compañero va a leer y captemos con esencia esas palabras maravillosas del texto bíblico. Bien, así se describe justamente en las Sagradas Escrituras ese momento especial. Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24, dice lo siguiente: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo Dios a Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese viernes de tarde, ese sexto día, Dios lleva a cabo la primera ceremonia matrimonial. Así, Walter, que el matrimonio nos llega a nosotros pues con la frescura del Edén. Y Dios entonces establece esa alianza y otorga su bendición a Adán y a Eva. Y, por supuesto, entonces podemos reconocer y admitir que el sexo nace desde antes de la caída del hombre. El sexo es un regalo de Dios a nuestros primeros padres y a toda la raza humana. Por lo tanto, no es prohibido, no es pecaminoso, más bien fue bendecido por Dios, fue establecido por Dios con el propósito especial de que la raza humana pudiera fructificar, pudiese multiplicarse y que el mundo fuera poblado por los seres humanos. Ese fue el plan original del matrimonio y ese fue el regalo que Dios le otorgó a la humanidad desde el principio. Así es, y en Génesis capítulo 5 y versículo 3 se reafirma este concepto, hablando acerca de Adán. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. O sea que ahí la palabra de Dios destaca la importancia de multiplicarse. Adán y Eva tuvieron hijos. No dice la Biblia exactamente cuántos hijos tuvieron, pero acá se nos recuerda que Adán, él tuvo hijos, y específicamente se habla de Set, uno de los hijos que llegó a ser
proeminente en la descendencia de él. La Biblia nos deja entonces en claros, amigos, que la sexualidad es antes del pecado. Por lo tanto, fue bendecida por Dios. Y Cristo en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, el capítulo 10, del versículo 6 al 9, Cristo nos habla acerca de la unión conyugal. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 10, del versículo 6 al 9. Pero al principio de la creación, varón y hembra lo hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Un concepto bien claro de unidad. O sea que a través de la sexualidad, del acto sexual, el hombre y la mujer llegan a ser uno. Y no solamente en el sentido físico, sino en el sentido emocional, en el sentido espiritual. Y vale la pena destacar esto. Ahora, el famoso escritor llamado Doug Batchelor, en cierta ocasión en uno de sus libros interesantes que habla sobre el casamiento, divorcio y nuevo casamiento, hace referencia a un estudio desarrollado por la Universidad de California, en donde el estudio relata que cuando dos personas se unen en intimidad y tienen relaciones sexuales, esto provoca que el cuerpo libere una hormona que se llama oxitocina. Y esta hormona lo que hace es que permite que se pueda desarrollar el vínculo en la relación, un vínculo más estrecho, un vínculo más profundo. Y los estudios demuestran que esta hormona, esta sustancia que surge después de la relación sexual, provoca que los seres humanos puedan unirse más en afecto, en amor, en todo el sentido de la palabra. Eso es interesante. Así es. El concepto que es bueno recordar acá en relación a la unidad que se produce entre el hombre y la mujer es intimidad. Entre más el hombre y la mujer se acercan uno a otro, entre más comprenden acerca del compromiso que hicieron ellos cuando intercambiaron esa promesa, esos votos de amor en el matrimonio, y esa comunicación va creciendo a medida que pasa el tiempo en la pareja. Esa intimidad debe ir consumándose más, no solamente en la parte sexual, sino también en la parte afectiva, en la parte emocional, en la parte espiritual. Y ese es el concepto que se plantea acá. Hay una matemática divina que el matrimonio entre el hombre y la mujer producen una sola carne. Bueno, la palabra hebrea que utiliza Génesis 2:24, el término unir, es la palabra dabak. Y esa palabra realmente lo que significa es como goma, ¿verdad? Como pegamento. Cuando el hombre tiene la relación sexual, se está adhiriendo en todo el sentido de la palabra a su esposa y la esposa a su esposo. En el sentido emocional, como lo mencionas, en el sentido espiritual, en el sentido psicológico también. Así que Dios instituyó el matrimonio y Dios instituyó el sexo desde el principio para que fuera una bendición para esos dos seres que Él había creado. Por supuesto, como producto de la sexualidad, como producto de esa relación íntima, iban a venir los frutos de esa relación, que eran los hijos. ¿En qué sentido iban a ser una sola carne? No en el sentido físico de ellos dos, sino que a través de ellos dos, el resultado que iba a ser un hijo, ese hijo venía también a cumplir en cabalidad el término una sola carne, porque el hijo sale del hombre y el hijo también viene de la mujer,
y somos una sola carne en nuestros hijos. Qué maravilloso concepto establecido por Dios desde el mismo inicio, Walter. Así es, y vale la pena recordar entonces que de acuerdo a lo que hemos establecido ya en base a la palabra de Dios, concluimos que de acuerdo al plan de Dios, el matrimonio debe ser monógamo, o sea, solamente con una compañera o con un compañero, una sola persona. Segundo, el matrimonio debe ser heterosexual, entre un hombre y una mujer, y también debe ser vitalicio, o sea, hasta que la muerte los separe o hasta siempre. Entonces podemos nosotros asumir que Dios creó el hombre y la mujer para que pudieran reproducirse, para que pudieran multiplicar la especie humana. Nunca fue el plan de Dios tener un hombre con otro hombre. Nunca fue el plan de Dios tener una mujer con otra mujer. Todo lo que no está enmarcado en el contexto de Dios no está bendecido por Dios, porque fue Dios el gestor, fue Dios el cerebro, la mente maestra para que esto fuera una realidad. Hombre con mujer, heterosexual, no hombre con hombre, no mujer con mujer. En el plan de Dios, desde el principio de la creación, los seres humanos debían ser una sola carne, siempre y cuando fuese hombre con mujer y no hombre con hombre. Entonces, amigos, debemos poner esa plataforma para lo que vamos a seguir desarrollando en su programa Entre Familias. Vamos a una pausa musical y retornaremos con más de este interesante tema. Veo brillar las estrellas, o al mirar salir el sol, cuando escucho cantar los pajarillos, siento más cerca de Dios. Así es tu creación, moldeada a tu imagen, reflejando que tú eres Dios de amor. Así es tu creación, llena de grandeza, que ningún hombre jamás entenderá. Así es tu creación. Lo venció en la cruz. Solo el Creador nos cambiará a ti y a mí, nos transformará a su imagen. Así es tu creación, moldeada a tu imagen,
reflejando que tú eres Dios de amor. Así es tu creación, llena de grandeza, que ningún hombre jamás entenderá. Así es tu creación, Jesús. Así es tu creación, Jesús. Así es tu creación. Gracias por ese maravilloso canto. Y queremos nosotros hacer hincapié en lo que dijimos en el segmento anterior. Dios creó al ser humano y Dios le dio la oportunidad al ser humano para que pudiesen tener la bendición de Él a través del matrimonio. Dios no creó dos hombres, Dios no creó dos mujeres, Dios creó un hombre y una mujer para que pudiesen multiplicarse a través de la relación sexual que existe antes del pecado. Ahora, nuestro compañero Walter mencionó que el matrimonio era monógamo, o sea, no debía tener multiplicidad de parejas. El matrimonio era solo entre los esposos. La Biblia nos dice a nosotros en el libro de Éxodo, el capítulo 20, el versículo 14, no adulterarás. ¿Y qué es el adulterio? Pues adulterio es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Yo estoy casado y entonces pues tengo sexo con otra mujer que no es mi esposa. Pero el concepto de adulterio no afecta o no involucra nada más a lo que es el matrimonio. El concepto también involucra otro tipo de relaciones aberrantes, como lo es la fornicación, que es el sexo antes del matrimonio. Así que, Walter, yo quisiera entrar en otro aspecto, que es los consejos que la Biblia nos da respecto a la unión matrimonial. Ahora, es interesante que algunas personas, como bien se dijo ya, consideran el tema de la sexualidad como un mito, algo que no debe también considerarse como el plan de Dios para el hombre, pero ya dijimos que sí. Y la Biblia habla claramente acerca de cómo debe practicarse esa sexualidad en el matrimonio. Así que veamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 y versículos 2 al 6. Leo directamente de la palabra de Dios. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento,
Vemos entonces, queridos amigos, que aquí específicamente la Biblia está hablando acerca de el acto sexual entre el hombre y la mujer, por supuesto, dentro del contexto del matrimonio. Así que la sexualidad es un invento divino y Dios especifica en la Biblia cómo debe ser practicada en el matrimonio. Gracias, Walter. Realmente el concepto del apóstol Pablo es muy profundo. Pablo aborda el hecho de que si tú no tienes el don de quedarte soltero, entonces debes casarte. Exacto. Pablo tuvo el don de mantenerse célibe, pues. Sin embargo, si ese no es tu caso y no es mi caso, entonces lo más normal es que nosotros desarrollemos el relacionamiento con alguien, desarrollemos el noviazgo y finalmente termina eso en el matrimonio. La palabra sexo realmente, de acuerdo a lo que Pablo está estableciendo, es como el pegamento del alma. Así es. Pablo, guiado por el poder del Espíritu Santo, habla al respecto y Pablo es osado porque en el capítulo 6, el versículo 16, permítame leerlo por favor, dice Pablo: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo, con ella se une? Porque la Biblia dice, los dos serán una sola carne. Esto significa, Walter, que no es posible tener sexo con alguien y quedar libre, en el sentido, no, cuando tú tienes sexo con alguien, pues no te vas solo, llevas la compañía de esa persona contigo. Esto es muy importante que nosotros lo captemos. Si tuviéramos idea de lo que esto involucra, muchas personas tendríamos un concepto diferente de esto. Ahora, mis amigos, concluimos entonces en esta parte que el sexo es bueno, pero practicado dentro del matrimonio, con mi esposo o con mi esposa. De esa manera, entonces, Dios puede santificar también esa unión y al experimentar esa unidad, podemos de esa manera también tener una intimidad, no solamente en la parte física, sino que en todo el aspecto de la relación matrimonial, cuerpo, mente y alma unidos en un solo cuerpo para cumplir el propósito, el objetivo de nuestra unidad, que es compartir felicidad y, por supuesto, alcanzar el plan que Dios tiene para nosotros. El sexo es el medio señalado por Dios para cimentar, para desarrollar el vínculo perfecto del amor. ¿Qué tal si buscamos, amigos, en la Biblia el libro de Proverbios? Walter, vamos a buscar el libro de Proverbios, el capítulo 5, desde los versículos 15 al 23, y vamos a pedirte que leas esa porción bíblica para que este hecho quede corroborado con la palabra de Dios. Perfecto. Proverbios capítulo 5 de los versículos 15 al 23 dice lo siguiente: bebe el agua de tu misma cisterna y tus raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Sigue diciendo, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Qué tremendas palabras, palabras sabias, pronunciadas y dejadas
a la humanidad por el hombre más sabio que ha pisado el planeta Tierra, de acuerdo a la Biblia, Salomón. Bien, Walter, entonces creo que sería interesante que nosotros abordemos lo que es la visión bíblica. ¿Cuál será la visión bíblica en relación al tema de la inmoralidad sexual? ¿De dónde proviene la inmoralidad sexual? Por supuesto, cuando el pecado entra a la humanidad, producto del pecado, todo se va deteriorando y el enemigo de Dios, a través de los siglos, ha logrado que el concepto correcto del matrimonio se vaya deteriorando. Ha logrado también que el concepto correcto de la sexualidad haya sido completamente distorsionado. Pero ¿de dónde proviene esto en el contexto bíblico? El libro de Gálatas nos revela a nosotros con detalle de dónde proviene todo esto. Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21. Sí, quizás me gustaría recalcar algo antes, en el sentido de hay hoy en día inclusive cristianos que siguen pensando que la sexualidad es mala. ¿Por qué? Porque Satanás se ha cargado de distorsionarlo y piensan justamente en los problemas de la inmoralidad sexual y otros aspectos que hacen que el sexo se considere como algo malo o dañino. Y veamos entonces lo que dice la palabra de Dios al respecto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice el apóstol Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Determinante. Palabras muy contundentes del apóstol Pablo para la raza humana, para la sociedad, en todos los tiempos de la historia. Cuando nosotros vemos el término griego, porneia, de donde sale la palabra pornografía, esto se está refiriendo, amigos, a todo tipo de inmoralidad sexual. Llámese incesto, llámese lesbianismo, llámese homosexualismo, llámese inclusive zoofilia y otros conceptos. Pedofilia también. Exacto. Todo está involucrado en esta palabra. Pablo nos dice a nosotros que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, porque están destruyendo su propio cuerpo, están destruyendo la pureza con la cual nosotros debemos presentarnos delante de nuestro Dios, y sobre todo porque estamos manchando la imagen sagrada de nuestro Dios. Así que la inmoralidad, Walter y amigos que nos están siguiendo a través de este medio de comunicación, a través de las redes, la inmoralidad es producto del pecado desmesurado que reina en la sociedad. Y ahora vivimos en una época que se conoce como la época de la sodomización. O sea, es válido hacer todo con tal de disfrutar la vida. No importa a dónde yo tenga que llegar, qué tenga que hacer, el concepto es disfruta, deleita, vive la vida loca. ¡Qué terrible! Y se hace ahí una referencia directa a Sodoma. Sodoma, recordemos que era una ciudad conocida prácticamente por la corrupción que había ahí, no solamente en la parte sexual, sino que en todos los aspectos. Así que hemos llegado hasta esa condición y Pablo hace énfasis allí en ese texto que eso se considera como fruto de la carne. O sea que cuando una persona actúa o le da prioridad a esas cosas en su vida, está sencillamente dándole rienda suelta
a los frutos de la carne. Y hay entonces una contraposición en lo que es el plan de Dios. Dios quiere que seamos personas guiadas por el Espíritu. Entonces, si Dios no nos guía a través de su Santo Espíritu en nuestras acciones y le damos rienda a los instintos carnales, entonces, ¿quién está guiando la mente del ser humano que actúa de esa manera? Indudablemente que es Satanás. Y si continuamos en esa condición, tendremos el mismo resultado que tuvo la ciudad de Sodoma, que fue destruida totalmente por causa de la degeneración inmoral que había entre ellos. El sexo es bueno. El sexo es una tremenda bendición de Dios para la familia humana, siempre y cuando se desarrolle dentro del ámbito, dentro del plan original de Dios. Correcto. Fuera de eso, el sexo es amargo. Fuera de eso, el sexo es destrucción. Fuera de eso, el sexo es muerte. Bien, amigos, vamos a otro espacio musical y retornaremos en breve con más de su programa Entre Familia. Hemos sido deleitados por esa hermosa alabanza. Esperamos que haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Y regresamos una vez más a nuestro programa Entre Familia. Hay una pregunta que quisiéramos lanzar en este momento y ver qué dice la palabra de Dios al respecto. La pregunta es, ¿qué prácticas sexuales son desaprobadas por Dios? En otras palabras, por las Sagradas Escrituras. La respuesta la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 26 y 27, y dicen así: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío.
La Biblia es muy clara, amigos, cuando habla de las prácticas inmorales, y cuando leemos el apóstol Pablo, no debemos pasar por alto de que estamos leyendo a una persona educada, leyendo a una persona con un conocimiento en el área de la teología muy profundo, pero también con un conocimiento en el área de la cultura, en el área del arte. Pablo era una persona educada, una persona muy preparada intelectualmente, y cuando Pablo habla acerca de estas aberraciones, definitivamente Pablo está trayendo esa imagen de lo que la Biblia nos habla a nosotros en el libro de Levítico, por ejemplo. Si buscamos el texto bíblico en el libro de Levítico, Levítico capítulo 20, el versículo 13, dice el texto bíblico, el versículo 12, no te acostarás con varón como con la mujer, porque es una abominación. Levítico, el capítulo 20, el versículo 18 nos dice, si alguien se acuesta con otro hombre como se hace con una mujer, abominación hicieron. Ambos hombres han de ser muertos y sobre ellos caerá su sangre. Pablo está trayendo Romanos capítulo 1, los versículos que leíste, los está trayendo del Antiguo Testamento. Y Pablo aún más trata de enfatizarnos lo que el Antiguo Testamento no establece así de manera abierta. Pablo no solamente habla de la homosexualidad, Pablo también habla de lesbianismo. Y aquí en el texto que mencionas, leíste de mujeres que se acuestan también con mujeres. Todo este tipo de prácticas, amigos, que nosotros estamos leyendo en la Biblia, en el siglo XXI han tomado un auge increíble. Y cuando nosotros observamos la sociedad, cuando observamos lo que está sucediendo en muchos países del mundo, incluyendo en algunos países vecinos nuestros, nosotros debemos no debemos quedar nosotros con las manos cruzadas, no debemos quedar nosotros sin tomar algún tipo de iniciativa, debemos pronunciarnos, porque esto revela que estamos viviendo en lo que se conoce como el nuevo orden sexual. Hoy, amigos, es libre hacer lo que tú quieras. Y de hecho, otro de los regalos que Dios nos otorgó a nosotros desde el Edén, no nada más fue la sexualidad correcta, sino también el libre albedrío. Pero el libre albedrío ha llevado a los seres humanos a apartarse completamente de su Creador. Cuando leemos Romanos capítulo 1, estamos haciendo énfasis en lo que era la creación de Dios. Ellos han dejado de hacer lo que era correcto por hacer lo que es en contra de la naturaleza, en contra de la creación. Cuando se practica la homosexualidad, el lesbianismo y todo tipo de depravación sexual, nosotros estamos yendo en contra del plan original de Dios y estamos yendo en un camino hacia la autodestrucción, porque el día en el cual un hombre no se case con una mujer, sino que el hombre se case con otro hombre, tarde o temprano, esa familia va a dejar de existir, aunque adopten. Las personas que vienen creciendo en un hogar así, por supuesto, van a ir con esa misma tendencia. Y si no sucede nada, si Dios no interviene, la especie humana se va a desaparecer porque no se va a multiplicar de manera correcta. Definitivamente. O sea que esa libertad que Dios le dio al hombre desde el principio, lamentablemente nuestros primeros padres lo usaron incorrectamente y como consecuencia de ello se introdujo el pecado y llegaron así el sufrimiento para toda la humanidad. Y en las Sagradas Escrituras, el sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, también describe la condición que sufriría el hombre
por causa justamente de haber usado mal esa libertad, por causa del pecado. Veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 7 y versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, como dice Escritura, recto. Pero ¿qué sucedió? Dice, buscaron ellos muchas perversiones. O sea, que es el hombre mismo que le ha dado rienda suelta a sus instintos carnales, a sus pasiones, podemos decir, bajas, y eso ha traído como consecuencia el mal uso de la libertad que Dios le dio. Y por eso viene toda esta promiscuidad, toda esta inmoralidad que hoy en día está prácticamente acabando con nuestra sociedad. Los valores morales han prácticamente sido pisoteados. Han capitalizado al máximo estos movimientos de identidad de género todas las áreas de la sociedad y están trabajando fuertemente en lo que es la educación. Y ahora los sistemas educativos de muchos países del mundo vienen plagados con este tipo de aspectos nocivos al plan original de Dios. ¿Qué dice la Biblia que va a suceder con ese tipo de personas que practican todo esta gama de aberraciones sexuales? ¿Qué va a suceder? Dice el texto en Romanos capítulo 1, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y si vamos al versículo 27 del capítulo 1 de Romanos, lo que leyó Walter, el versículo 27 dice así el texto bíblico. ¿Lo puedes leer? Romanos 1, 27, Walter. Romanos capítulo 1, versículo 27 dice lo siguiente: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y el versículo 28, Pablo cierra esta parte diciendo, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios en nada, sin embargo, ya se están haciendo matrimonios homosexuales, matrimonios lesbianas. Entre comillas, sí están tomando en cuenta a Dios, entre comillas. ¿Pero a qué Dios? Si Dios, dice la Biblia, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y dice la Biblia que Dios no cambia. Como ellos no quisieron tomar en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a ellos a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Así que los juicios de Dios van a caer sobre todo este tipo de personas y sobre aquellos que consienten este tipo de situaciones tristes y degeneradas. Llega el momento en el cual las personas que nos oponemos a ese tipo de conductas somos considerados como extremistas, somos considerados como los malos. Sin embargo, amigos, no debemos odiar a esas personas. La Biblia dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Cuál debe ser nuestra conducta con un tipo de personas de repente que practica estas cosas? Debemos orar por ellos y debemos pedirle a Dios que les ayude a reconocer que de esa manera no puede haber lugar para ellos en la patria celestial. Dios es claro, inclusive no para ellos nada más, sino para los adúlteros, para los fornicarios, para los mentirosos, etc. Así que interesante lo que la palabra de Dios nos presenta. Ahora, además de lo que ya Luis explicó con mucha claridad, es importante que recordemos que otro de los grandes problemas inmorales de este siglo, de este mundo, es la pornografía. Y la Santa Biblia también habla al respecto. En Job, capítulo 31, versículo 1,
Veamos lo que dice en relación a lo que nuestros ojos deben contemplar. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Luis, hoy en día vemos cómo la industria de la pornografía está creciendo y millones de dólares reciben todos los que la producen por causa de lo que niños, jóvenes y adultos quieren ver. Claro, Walter, un estudio arrojado por la Universidad Birmingham Young University da a conocer que todos los días hay 68 millones de búsquedas de pornografía en sitios de internet. Wow. Me llamó la atención que los estudios señalan que la pornografía o las industrias que hacen pornografía hacen más dinero que Google, que Yahoo, que YouTube, inclusive que Microsoft. Todas estas juntas no compiten con la industria pornográfica, de tal manera que se están vendiendo billones y billones de dólares producto de la pornografía. Qué triste saber que los estudios dicen que ya los niños de poca edad, niños aparentemente en una edad de unos 8 años, 9 años, de cada 10 niños, 9 han visto pornografía, y no porque la han buscado, sino porque mientras están en su dispositivo, en su computadora, en su tablet, por ahí viene algún mensaje, le dan un clic y con un solo clic tú entras a un mundo que si tú no sabes, amigos míos, en dónde te estás metiendo en un mundo sin salidas, porque la pornografía produce depresión, la pornografía produce adicción y sobre todo una persona que anda en estas cosas y muchas veces termina en el suicidio. Así es. Tristemente es una realidad que está afectando a la sociedad moderna. Jesús nos advierte acerca de esto, hablando acerca de lo que nuestros ojos también contemplan, la pecaminosidad. La pornografía es pecado, es intoxicante, como se dijo ya, es adictiva. Y dice allí el Señor Jesús en su famoso sermón de la montaña, en Mateo capítulo 6, versículo 23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, lo que observan nuestros ojos, si es luz, indudablemente que va a ser una bendición para nuestras vidas. Pero si es tinieblas, nuestra vida también andará en tinieblas. Y la pornografía, al ser pecaminosa, produce oscuridad en nuestras vidas. Bien, amigos, hemos repasado rápidamente algunos conceptos importantes relacionados a lo que es la sexualidad. Y sí, la sexualidad es una bendición de parte de Dios a los seres humanos. La Biblia dice, goza de la mujer que Dios te ha dado todos los días de tu vida. El libro Cantar de los Cantares es una composición poética magistral de Salomón que habla acerca de lo que es la relación sexual de manera correcta. Después de haber comprendido que Dios ha tenido desde el principio en su mente dar este regalo a la familia humana, yo creo que nosotros debemos agradecer al Creador y sobre todo tener en cuenta que debemos tomar una decisión. Y una de esas decisiones, Walter, puede ser santificar mi cuerpo y reconocer que la sexualidad es un don de Dios para mi vida, que debo disfrutarla a plenitud con mi esposa, con mi esposo, aplicando los principios bíblicos y sobre todo teniendo en cuenta que es un momento especial para desarrollar vínculos afectivos y crecer en santidad, porque la sexualidad, amigos y hermanos, fue creada por Dios. Otra decisión que sería bueno que tomases en cuenta en esta oportunidad que has escuchado este tema acerca de la sexualidad humana. Si has estado practicando algo que no está de acuerdo al plan de Dios, es momento para reflexionar y pedir a Dios que nos ayude a comprender realmente cuál es el plan de Él para nuestra vida.
para que seamos felices y para que realmente disfrutemos de nuestro matrimonio, de nuestra pareja, incluyendo en esta vida sexual, pero haciéndola conforme al plan de Dios, haciendo lo que es correcto. ¿No crees que vale la pena que le digas al Señor, Señor, si algo no he estado haciendo bien, ayúdame a dejarlo y hacer las cosas debidamente para poder santificar mi cuerpo y agradar también a Dios y ser feliz con la pareja que tú me has dado? Hoy queremos despedir este programa pidiéndote a ti que nos acompañes en esta oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por ese maravilloso regalo que usted nos otorgó a la raza humana desde la creación del mundo. Nos diste la bendición del cielo y hiciste una tremenda obra en Adán y en Eva al casarlos y al bendecirlos, dándole la orden que se multiplicaran y llenaran la faz de la tierra. A pesar de que han pasado miles de años, nosotros queremos reconocer que aunque estamos viviendo en una época terrible de la historia, podemos todavía ser partícipe del plan original tuyo, y si nos has dado un esposo, una esposa, un matrimonio, bendícelo por favor, oh Dios, que podamos amarnos más, fortalecernos más. Y si el caso nuestro es que estamos en busca de un esposo o una esposa, permite que podamos encontrar a alguien que sea una bendición para nuestras vidas. Gracias por haber estado con nosotros en este programa y bendice a todos los amigos que nos han seguido a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales, y que podamos estar de vuelta nuevamente en el próximo programa. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Agradecemos, sin lugar a duda, fuimos altamente bendecidos con el tema que hace un momento hemos escuchado. Gracias una vez más al licenciado Luis Guerra, al licenciado Walter Flamenco y por supuesto a ti, apreciado oyente, televidente, que te quedas con nosotros, que estás recibiendo en tu corazón este mensaje de parte del cielo y que sigues muy de cerca los consejos que esta hermosa revista de Entre Familia ha sido preparada, recuerda, para que la puedas solicitar de manera gratuita. También queremos agradecer a todos nuestros amigos que están enviando sus mensajes por las plataformas, por Facebook Live y también por la línea de WhatsApp. Tus comentarios, tus preguntas, tus llamadas telefónicas son de mucho valor para nosotros. Y también recuerda compartir con tus amigos, compartir con tus conocidos, con tu familia, el link de esta serie tan importante para que también la bendición que tú estás recibiendo, ellos también puedan recibirla gracias al plan maravilloso que Dios tiene para tu familia. Y también recuerda que la revista, para quienes la tienen y también para quienes no la tienen, aborda una parte muy importante, aquello que deberíamos poner en práctica para enriquecer nuestro matrimonio, nuestras relaciones interpersonales y para que podamos tener un cuadro correcto acerca de la sexualidad. Aquí nos dice, primeramente, reconoce que la sexualidad es un hermoso don que ha sido provisto por el Dios Todopoderoso. Que algunas personas lo usen en términos vulgares, que se haya pervertido, que se haya hecho chiste de este tema. La Biblia lo trata con mucha seriedad, como un hermoso regalo que deberíamos solamente practicarlo dentro del círculo matrimonial. También es importante que nosotros podamos tomar tiempo para hablarle a nuestros hijos. ¿Sí? En la escuela, la maestra, el maestro, el profesor, en la iglesia, el mensaje, el sermón, pero ningún lugar es más importante para hablar de sexualidad a nuestros hijos que en el hogar, ¿sí? Mamá y papá debemos tomar tiempo para hablarle a nuestros hijos de este importante tema antes de que desconocidos y personas
que tienen una idea equivocada acerca de la sexualidad llenen el corazón de estos inocentes niños y niñas y de nuestros jóvenes de una perspectiva equivocada. Y uno de los temas que fueron abordados en el tercer bloque de esta noche. Qué triste las estadísticas, que de cada 10 niños, 9 han tenido contacto con material pornográfico, porque estaban navegando en el internet, estaban por allí jugando con los videojuegos y de repente les apareció una escena terrible. No solamente los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos debemos tener mucho cuidado con lo que entra por nuestra vista. Seamos selectivos, no nos expongamos. Si tenemos la tendencia, si tenemos la tentación de quedar hasta altas horas de la noche con el televisor prendido, con la computadora, con el celular, tengamos cuidado, hagamos un pacto con nuestros ojos para evitar que el enemigo entre a nuestros pensamientos a través de escenas pornográficas, sexuales, que no deberían bajo ninguna circunstancia permitir, dado que marca negativamente nuestras emociones. Y por último, toma tiempo para cultivar tu comunión con Dios. El único escudo ante esta avalancha de inmoralidad que ataca a nuestra sociedad es tomar tiempo para leer la palabra de Dios, para que estés en sintonía de programas como estos, que han sido pensados, preparados para bendecir tu matrimonio, tu juventud, bendecir tus hijos. Por esa razón, nos gustaría que en el próximo programa nos vamos a encontrar. Que el Señor te bendiga y pases una linda noche.